Bien. Bueno, tenemos que arrancar con los indicadores que habíamos visto la clase pasada. Agus, te voy a silenciar el micrófono, ¿tá? Cualquier cosa lo Vale. aprendes. Y hoy vamos a ver algunos indicadores. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en que ustedes buscaran 10 indicadores de 10 países, dentro de los cuales tenía que estar Uruguay? Están viendo la pantalla, ¿no? Yo tengo la plataforma ahora abierta. ¿La ven? Sí. Sí, sí. Dale, perfecto. Se ve. Perfecto. Bueno, vamos entonces a... Yo les decía que teníamos, yo les había puesto estas tres páginas, la del Banco Mundial, la de la CIA y la de datos macro, porque me parecía que estaban buenas, eran de referencias distintas y para hacer las comparaciones me parece que puede ser lo mejor, independientemente de que ustedes busquen otras, ¿no? Pero estas tres son como un buen punto de partida. Después, acá hay muchos informes del INE, que estos van a ser para después de vacaciones. Y por último, tenemos los indicadores de pobreza, que son acá estos dos. Algunos estudiantes me decían, pero qué impresionante, mirá todo lo que hay que leer. No son páginas web, no son archivos para leer, son todo webs para buscar información. En realidad, archivos tienen, creo que es la guía que tiene menos, que tiene dos nada más. Uno ya lo trabajamos la clase pasada y este lo vamos a trabajar la próxima y son muy cortitos. Acá lo importante es buscar la información, interpretarla, analizarla y uno poder construir su propia opinión de los temas sin estar influido por que otro haga ese trabajo, me lo dijera y me diga lo que a él le parece. En realidad yo tengo que ir al dato, tengo que ir a la fuente y yo hacerme mi propia opinión. Entonces vamos a analizar algunos indicadores, voy a ir pivoteando un poco de webs, ustedes cualquier cosa me van consultando, simplemente quiero que entiendan cómo vamos a hacer el análisis. Bueno, en este caso de datos macro, es una página interesante que tiene información bastante reciente. Vieron que hay una introducción bastante sencilla, ¿no? Población, superficie, moneda, religión. Pertenece a algunas organizaciones. Uruguay es la economía número 79 en función de su PBI. La deuda pública está en un 63% de su PBI, de su PIB. La deuda per cápita es de 9.300 euros por habitante, más de 10.000 dólares por habitante, es una de las más altas del mundo cuando la hacemos per cápita. La variación del IPC, es decir, la inflación, 8%, y sí, anda por ahí hace mucho tiempo. Algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a Uruguay. Se dan cuenta que esta página claramente es para extranjeros, no está pensada para nosotros, y de hecho está en euros, o sea que está pensada para europeos. El PIB per cápita es un muy buen indicador de nivel de vida. El caso de Uruguay es de 14.643 euros y acá ya está en el punto 52 de un ranking. Fíjense cómo la economía por el volumen del PBI está en el puesto 79, pero cuando uno lo lleva al PBI per cápita crece bastante, ¿sí? Sus habitantes tienen un bajo nivel de vida, un bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países. Extraño, ¿no? Vieron que está en negrita además. En cuanto al IDH, se encuentra en el puesto 55, índice de desarrollo humano. Y miren acá qué interesante. Y la razón para visitar Uruguay son negocios. Es útil saber que Uruguay se encuentra en el puesto 95 de los 190 del ranking para hacer negocio, ¿no? La facilidad para hacer negocio. Así que estamos bastante mal. Le diría que somos de los peores países del mundo, por lo menos del mundo en vías, en vías de desarrollo. Está casi en el 100, en la mitad de la tabla, ¿no? En cuanto al índice de corrupción, ha sido de 70 puntos, o sea que la población tiene un bajo nivel de percepción de corrupción en el gobierno. Esto en países como Argentina o Brasil es muchísimo más elevado. Acá hay algunas tablas que se muestran a priori, por ejemplo, estas tablas de la temperatura, de las lluvias, que aparentemente no tendrían mayor relevancia, y después está los de la economía, ¿sí? Hay un montón de indicadores. El PBI anual, vieron que los datos más actualizados son a 2018, acá hay alguna cosa 2019, incluso en el rating de Fitch, que es una consultora internacional, hay 2020. La tasa de desempleo está a febrero del 2020, bueno, las cotizaciones del dólar, pero hay otros datos que son más engorrosos, ¿sí? Por ejemplo, ahí el gasto en educación per cápita,
que está en 2017, ¿no? En un segundo, que alguien me está preguntando por la ID para entrar. Está en la plataforma. Bien, vamos a entrar en alguno, simplemente para que vean cómo está. Vamos a entrar en el PBI anual. Simplemente le hacemos clic y se va a desplegar un análisis del PBI anual. En este caso, siempre hay alguna interpretación de la persona que escribe en esta web, pero lo interesante son los datos, ¿sí? Acá tenemos desde el año 70 para adelante los porcentajes, y a partir del año 99 empiezan a estar los datos en valores absolutos, y en millones de dólares. Y bueno, y como pueden ver, en millones de dólares tenemos un 2000 interesante, y a partir de 2000 empieza a caer en picada. La crisis se da en el 2002, pero por supuesto que los efectos de las crisis siempre se sienten un tiempo después. Entonces, en el 2003 es nuestro mínimo, ¿verdad? Nuestro mínimo histórico. A partir de ahí empieza a crecer, y empieza a crecer a una velocidad disparatada, ¿no? Porque si lo observan, de 10.000 millones de dólares, 11, 13, 15, 17, 20, 22, y acá pega un salto tremendo, ¿sí? 2009, 2010, 2011 fueron de nuestros mejores años. Hasta el 2015 hay un crecimiento bastante constante, en el 2016 cae apenas, pero retoma su senda de crecimiento en el 2017, en el 2018 también hay una pequeña caída, que en el 2019 vuelve a aumentar. Sí, y estamos, por supuesto, que en nuestro máximo histórico de PBI. De todas maneras, el dato interesante es el PBI per cápita, y el Producto Interno Bruto per cápita. Y ahí también vemos un crecimiento sostenido hasta 2017, ¿sí? Donde empieza a caer. Lo que hay que tener en cuenta acá, perdón, estaba haciendo entrar a alguien, lo que hay que tener en cuenta acá es las tendencias, no el número en absoluto. Lo que importa es la tendencia, ¿sí? Estos gráficos son muy, muy, muy interesantes para analizar situaciones económicas de países. Entonces, en el caso de Uruguay, claramente hay una caída del PBI. Esto es el 2002, 2003, ¿verdad? Acá el piso. Y después hay una senda de crecimiento ininterrumpidos prácticamente hasta el año pasado, ¿sí? Donde hay una pequeña caída, de todas maneras, tomando en cuenta el punto mínimo este, no es tan grave. Lo podemos ver acá, acá están las tasas de crecimiento y tenemos como dos grandes bajones. Acá pueden ver 82, 83, esto fue la crisis de la tablita en la dictadura, y acá tenemos la crisis del 2002. Después siempre Uruguay ha tenido grandes crecimientos, ¿sí? Acá se puede ver también el gráfico. Hay una cosa que es muy buena de esta página, que es comparar, ¿tá? Comparar países, Uruguay versus, por ejemplo, acá está con Perú, con Nueva Zelanda, con Argentina, incluso se puede comparar con el mismo país años antes. Esas cosas son todas muy, muy interesantes de poder jugar, y es parte de lo que yo quiero que ustedes hagan. Vamos a comparar Uruguay con Argentina, para que vean simplemente cómo funciona. ¿Bien? Entonces tenemos Argentina y Uruguay, ¿tá? A la izquierda Argentina y Uruguay a la derecha. Por supuesto que en tamaños del PBI esto no tiene ni sentido, porque lógicamente es un país mucho más grande. Pero miren el PBI per cápita, lo voy a ampliar, me voy a ir acá para ver el gráfico. Y miren lo que ocurre con el PBI per cápita, ¿verdad? Es muy similar, la evolución es muy similar entre Uruguay y Argentina. Ustedes dirán, no, pero la diferencia es distinta, claro, pero estamos calculando per cápita. Per cápita. Entonces, como podrán ver, Argentina casi siempre está por debajo de Uruguay, ¿sí? Acá se profundiza porque Argentina empieza con crisis más profundas a partir del 2016, 2017, y se despegan un poquito, pero vieron, todos los otros casi 15 años se mantuvieron muy parecidos. Pero si vamos a ver la deuda, miren lo que pasa con la deuda.
la deuda de Argentina, Uruguay ni siquiera figura en el gráfico, está acá en el piso. Y miren lo que pasa en Argentina, ni bien empieza la crisis, miren lo que pasa con su deuda. Y Uruguay es un país que prácticamente viene sin deudas en comparación con Argentina. Acá estamos mirando números absolutos. Entonces, tuvimos situaciones similares en cuanto al PBI, pero tuvimos situaciones radicalmente distintas en cuanto al manejo de la deuda. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué les parece? A ver, participen. Ana, Justina, que recién entraron. A ver si ya se engancharon. Hola, ¿hay gente ahí del otro lado? Nuestras opiniones sobre esto. Claro, no sé qué les parece si, por ejemplo, habían reparado en eso, o si se les había ocurrido comparar cuánto creció el PBI per cápita, o sea, la riqueza del país, y compararlo con la deuda. O sea, me parece súper interesante, la verdad. Y el tema de gráficas ese también. Por ejemplo, acá Uruguay está. Se te cortó un poco al final ahí, Agus. ¿Lo que ¿Se me cortó? Se te cortó un poquito ahí al final, sí. No, que básicamente es interesante eso de la tablita y la gráfica y todo eso. Sobre todo los datos esos de las tablitas. Está bueno porque, no sé, si querés poner, si querés buscar información sobre un país en el que pensás invertir o algo de eso, podés buscar acá la información. Y creo que que la tenéis toda, ¿no? Exacto, exacto. Después no vale quejarse de que no sabía que esto iba a pasar, o no, no. Es como lo de la pandemia, no sabíamos que iba a venir la pandemia, pero todo el mundo sabía. Si ustedes miran los analistas de riesgo de los últimos 5 años, las pandemias estaban con, hay dos variables, ¿no? El nivel de impacto y el nivel de probabilidad. Con probabilidad baja de ocurrencia, pero en ningún lado decía que era nula la probabilidad de ocurrencia, y después por otro lado con alto impacto. Si vos no te preparaste como empresa, jódete, porque los datos estaban ahí. Hace mucho tiempo, en el 2016 ya empezó a aparecer la pandemia, aparecieron los desastres climáticos, apareció el cambio climático, y bueno, y si no hiciste nada para cambiar o para prepararte, es un problema tuyo. La información estaba. Lo mismo que ustedes. Hicieron un trabajo de, bueno, qué estudiar y qué hacer. Bueno, si después vos terminás haciendo una carrera de las típicas tradicionales de Uruguay, manejando un taxi, con el respeto que me merece, pero no necesitas estudiar 5 años para manejar un taxi, jódete, porque la información estaba, pero no la buscaste o hiciste eso porque era lo más fácil o porque era lo que, no sé, lo que te decían que tenías que hacer. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, hoy ustedes no tienen, como capaz que mi generación, y ni que hablarla de sus padres, la posibilidad de buscar y tener los datos. Pero ahora los datos están. A veces, claro, te lleva un tiempo y un ejercicio buscarlos. Pero la información ya está. El precio del dólar ya se sabía cuánto iba a estar. La inflación ya se sabía cuánto iba a ser. Cuánta gente iba a ir al seguro de paro, cuánta gente iban a despedir, cuántas empresas iban a cerrar. Miren que le han errado por muy poco, los analistas. Es como que la información está y si vos la querés usar, bien. Y si no, mal para vos. Porque tenés todo ahí, está todo. Exactamente. Esperen que no encuentran el link para entrar. Ustedes lo encontraron bien, supongo, ¿no? A mí me lo pasó Franco Está en la y plataforma. Tipo, está en la plataforma. no Claro, encontré por ningún lado. pero está Busqué por abajo de todo lado. donde están las clases grabadas. Claro. No, Pasa no lo que hay que encontré. ir a todas las secciones y bajar a donde dice las clases grabadas y ahí en la última parte te dice clase del 5 del 6. A mí me lo pasó Franco. Igualmente en el grupo de nuestra clase estaba. Se los voy a Pasa que mostrar. ayer nosotros nos metimos, profe, en una sala que no sé si era otra sala tuya, pero nos metimos en una ahí que ya estaba en el grupo, que en anteriores veces nos había servido. Nos metimos en esa y entonces esperamos.
nada, no funcionó. Sí, 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 sí. Sí, porque yo se los cambié un ratito antes, lo que pasa, capaz. O sea que se los agregó un poquito antes, pero. Esperen que voy a mandarle esto a la compañera que no encuentra. Ahí. Bueno, supongo que ahí lo va a ver, ¿no? Ustedes lo están viendo en la pantalla, ¿no? Sí, Sí, sí. Está. Bueno, entonces, volvemos a lo que ustedes decían. La información está y a veces, bueno, cuesta, cuesta buscarlos. Vamos a buscar un dato que es interesante, me parece, para ustedes. Vieron que estoy haciendo una especie de random porque es imposible abordar todo esto en una clase, pero la idea es que ustedes busquen lo que les interese más. Ahí Ana decía a qué vamos o cuál es el objetivo. Y el objetivo es tomar decisiones. Qué estudiar, dónde atenderte en la salud, a qué lugar ir, a qué lugar no ir, dónde invertir, dónde no invertir. Siempre los datos nos sirven para tomar decisiones. Vamos a ver el gasto en educación. ¿Tá? Y estamos comparando Argentina con Brasil. Miren la evolución. ¿Sí? Argentina, ¿cuánto gastó en comparación con Uruguay? Miren obviamente que gasta mucho más dinero porque es mucho más grande, ¿no? Esto no está en porcentajes, está en términos absolutos, entonces es lógico que siempre esté por encima. Pero como voy, a lo importante es ver la tendencia. A partir del 2002-2003 es impresionante cómo los tipos aumentan drásticamente el gasto en educación y eso se ha mantenido así. Uruguay también, vieron que acá está como en un piso, que tiene que ver con la crisis del 2002, y después empieza a gastar. Siempre gastó más, pero no una cosa que saltara abruptamente. ¿Bien? Bueno, ¿qué más podemos tener? Acá tenemos cómo nos califican. Esto de Moody's, Standard Poor's, Fitch, son las multinacionales consultoras que le ponen nota a los países. ¿Bien? Entonces vamos a comparar, por ejemplo, Moody's, es una de las que más les importa acá en Uruguay. Miren lo que sucede. Esto es Argentina. Argentina está al 3 de abril del 2020, el último dato, con CA negativa. CA negativa. O sea, lo que te están diciendo como inversor es no pongas guita en Argentina porque estás liquidado. Miren, este es el rating de Moody's en el caso de Argentina y vieron cómo ellos venían bastante bien en la década del 90, ¿sí? Acá llegaron a estar en BA3, no importa Acá abajo tienen, para que tengan una idea, las notas, la escala de notas. Si ustedes serían 1 al 12, bueno, ellos AAA es espectacular. Todo lo que empiece con A implica un grado inversor. Incluso las 3B o la BAA, eso depende. Miren, acá está la de Moody's, como ellos escriben las notas, las escalas, Standard & Poor's y Fitch. Pero todas estas están bien. Después ya acá, cuando llegás a este nivel, ya es como que ellos no se arriesgan a decirte que inviertas ahí. Por eso se llama grado de no inversión especulativo. Es decir, si pones guita en un país que tiene esa nota o en una empresa que tiene esa nota, y bueno, te la estás jugando. Te la estás jugando mucho. Puede ser como jugar en el casino, ¿no? Arriesgarte y que te vaya muy bien o que te vaya muy mal. Por debajo de esto, ya básicamente te están diciendo que no inviertas, y que en el caso de Argentina, que está con la letra C, que empieza con la letra C, riesgo sustancial o extremadamente especulativa. Es decir, bueno, acá ya estás. está en el último ese, Sí, que Argentina era está en el CA. último, exacto. Y además está muy cerca de esta situación acá oscura, que ya es el impago. Es lo que se le dice a los países que entran en default. O sea, que no te van a pagar. Tú pones la plata ahí que no te la van a devolver. La vas a perder y no hay forma de que la reclames. Entonces, lógicamente, cuando uno, como, no sé, un extranjero que tiene ganas de invertir en Sudamérica, busca esto en Argentina, se quiere matar, ¿no? Dice, no, pero yo que voy a poner guita acá, es imposible. Bien, uno puede comparar con otros países. Vamos a ver en el caso de Uruguay. Voy a dejar de hacer la comparativa. Para que vean. Porque tengo todas las. Vamos a entrar en dos nomás, ¿no?
Sí. A ver ahí. Bueno, si no dejo de comparar, acá. En el caso de Uruguay, porque habíamos estado el PBI. Tendría que tener algún botoncito ahí. Bueno, vamos a ir acá. Habíamos visto Moody's, ¿no? Bueno, como pueden ver, Sí, acá, miren, Uruguay está en Baa2. ¿Sí? Está acá. Grado medio inferior todavía está recomendado para invertir y está aquí, en Baa2. Si comparamos, por ejemplo, Standard & Poor's, que es la otra que es muy importante en Uruguay, estamos... qué pocos datos que tiene el Standard & Poor's. Lo último es al 2017. Bueno, estaba ahí en estable. Igual no dice la nota. Es fantástico. Como pueden ver, igual fue subiendo la nota. A ver, Fitch, si está más actualizada. Sí, Fitch está, miren, a febrero del 2020. Está en BBB menos. ¿Sí? Bueno, acá hay una caída, que esto es producto de la crisis del 2002, y después hay una vuelta al crecimiento. Pero dijimos que estábamos en BBB, estamos todavía dentro del grado inversor. ¿Sí? Bueno, estos son algunos de los indicadores que hay. Hay muchísimos. Madelón ahí pasa otra página. Muy bueno, Madelón. Gracias. Y por supuesto que, como hablábamos recién, datos sobran. ¿Sí? Datos sobran. Ranking de innovación 2018, puesto 62, no se nos cae una idea. Vamos a mirar la tasa de desempleo, por ejemplo. ¿Sí? Acá está por sexo y por edad. Vamos a ver si hay un gráfico. No, no hay gráficos. Son así, un gráfico lineal. A ver si está en el otro indicador que había desempleo. Había dos. A ver si hay... Esperen que voy a buscar el cargador de la compu porque si no nos va a quedar sin batería. Ahora sí. Bueno, acá por ejemplo tenemos a partir de 2004, ¿sí? Vieron que generalmente, acá está, parados, empleados e inactivos. Los empleados aumentaron bastante, ¿sí? El seguro de paro apenas se ve porque está muy pequeño, pero ha ido cayendo. 2013 no se sabe qué pasó, pero no hay datos. Y después está la población económicamente inactiva. Esto empezó a cambiar, una tendencia positiva hasta el 2017, 2018, y ahí se empezó a dar vuelta. ¿Sí? Acá lo tienen por edad, distribuido, es muy interesante. El seguro de paro, que ahora explotó. En 2020 van a ver una diferencia sustancial. Pero bueno, tenemos básicamente estos datos. Voy a ir a otra página, voy a ir a la de la CIA, que es muy interesante, principalmente porque es la central de inteligencia, ¿no? Hola muchachos, ¿cómo están? Ya saben que nos están escuchando. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, hay una presentación del país, una introducción, la geografía. Me voy a detener acá en el pueblo y la sociedad. Ahí tenemos la población y ya está julio del 2020. Es bastante actualizada, ¿verdad? Por supuesto que es un dato estimado, pero a lo que voy es la cantidad de información que ellos manejan y el grado de actualización de la misma. En el país, 132 en cantidad de población, lógicamente, es evidente. Los grupos étnicos. Acá hay algo muy interesante, el perfil demográfico.
Uruguay califica alto para la mayoría de los indicadores de desarrollo y es conocido por su secularismo, leyes sociales liberales, sistema de seguridad social, salud y educación bien desarrollados. Es uno de los pocos países de América Latina y del Caribe donde toda la población tiene acceso a agua limpia. La provisión de Uruguay de educación primaria gratuita a través de la universidad ha contribuido a los altos niveles de alfabetización y logro educativo del país. Sin embargo, la inmigración de capital humano ha disminuido el rendimiento del Estado de su inversión en educación. Las remesas son el 18% de los uruguayos en el extranjero, representan menos del 1% del PIB nacional, es decir, en Uruguay no impactan las remesas. Inmigración de adultos jóvenes, baja tasa de natalidad, está causando que la población de Uruguay envejezca rápidamente. Bueno, después acá hay un poquito de historia. Acá está la estructura de edad. Acá hay algo que yo quiero reparar hoy, y es la pirámide poblacional del Uruguay. Que vieron que dejó de ser una pirámide, ¿sí? Porque la base ya se achicó bastante. Bien. Este dato es muy interesante, pensando que esto se va a ir corriendo para arriba, y que abajo cada vez se va a hacer más pequeño, porque básicamente los uruguayos cada vez tienen menos hijos. Por diversas razones que tenemos que estudiar. Entonces, un poco lo que preguntaba Ana, dice, bueno, pero ¿y esto? ¿Y qué hago con esto? Y con esto hay que analizarlo. Porque el dato frío así no sirve para nada. Pero cuando yo empiezo a cruzar datos y a sacar conclusiones, tengo información muy interesante, pero muy interesante. Porque, por ejemplo, si quiero poner un negocio, puedo saber, che, ¿y dónde voy a tener clientes? Porque acá no hay que pensar hoy dónde están los clientes, sino mañana dónde van a estar los clientes. ¿Bien? Y yo sé que, por ejemplo, si apuesto a un negocio para niños, cada vez voy a tener menos clientes. Cada año que pase voy a tener menos y menos y menos y menos. Adolescentes, y por tabla, ¿verdad? Porque los niños van creciendo, también cada vez voy a tener menos. ¿Dónde tendría que concentrarme hoy? En los adultos. ¿Ah? La población adulta mayor de 30 años aproximadamente. Como verán acá, nosotros tenemos nuestro máximo, ¿sí?, en la pirámide entre 20 y 24 años. Yo les diría que entre 20 y 35 años hay un grueso de la población. Pero claro, esta población en 10 años ya va a estar entre 35 y 50 años. Entonces uno puede ir previendo. También, si ahora leemos la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, podemos ver qué puede pasar con la base de esta pirámide. Y si vemos la esperanza de vida al nacer, podemos ver qué va a pasar con la cúspide de la pirámide. ¿Me van siguiendo, chiquilines, o no? ¿Se va entendiendo? Sí, Bien, Sí, sí. perfecto. Entonces, cuando uno ve esta situación, se da cuenta que tiene unos problemas ahí, enseguida, ¿no? A la vuelta de la esquina. Uno es la seguridad social. Pensemos que nosotros, a ver si tengo acá, sí, lo tengo. Nosotros tenemos este segmento de la población, tiene que bancar a todos los que están abajo y a todos los que están arriba. Sí, en realidad se me fue muy arriba, es un poco más abajo, por acá el corte. 65, 69, ahí sería el corte. Es decir, que este sector tiene que bancar a el de abajo y el de arriba. El de abajo, porque evidentemente son niños y adolescentes, entonces no pueden generar, no son activos, no son productivos para la economía local. Y el de arriba es porque ya fueron productivos y como nosotros tenemos un sistema de seguridad social, nos comprometimos a soportar, entre comillas, el peso de los pasivos. Entonces, si cada vez esto es más chico, está bien, este se va achicando, pero este de acá, el sector de acá de los pasivos se va a ir agrandando, y todavía si la esperanza de vida aumenta, es decir, que esto cada vez se va a ir más arriba, tengo un problema enorme. Ese problema para nosotros es la seguridad social, y son todos los sistemas de seguridad social que tiene Uruguay. Tanto el de AFAPS, que es desde el año 96, y después lo vamos a estudiar, que tampoco ha sido la panacea. Ustedes ya saben el problema que hubo con los famosos cincuentones. Y después las cajas, el BPS, la caja militar, la caja policial, la caja profesional, la caja bancaria, todos los organismos que pertenecen y que hacen el sistema que tiene Uruguay, que están en problemas evidentemente porque la cantidad de activos no le da para cubrir la cantidad de pasivos. Es decir, para que el sistema funcione tiene que haber aproximadamente 4 activos por cada pasivo. ¿Sí?
y en Uruguay eso es casi 1 a 1. Así que imagínense el tamaño del problema que tenemos. No lo tiene solo Uruguay, lo tienen muchos países que generalmente se dice que son países envejecidos, ¿tá? Que es una cosa que a Uruguay le pasa ya hace bastante tiempo. Bueno, vamos a seguir un poco más. Tengo que borrar eso porque si no nadie va a entender nada, ¿no? Ahí quedó. ¿Qué más tenemos? Bueno, relaciones de dependencia. Edad media. Vieron que la edad media es de 35,5 años, justo más o menos la mitad de la vida de las personas. En los hombres es más baja, eso siempre va a ser así. Miren la tasa de crecimiento de la población, es deplorable, 0,27, es decir, la población en Uruguay no crece, está casi que detenida. La tasa de natalidad es de 12,9 nacimientos cada 1000 habitantes, es bajísima también, pero tenemos una tasa de mortalidad aún más baja, es 9,3. Eso hace que todavía tengamos una tasa de crecimiento de población. La migración, vieron que esta página está buenísima porque uno se posiciona y te da la referencia. Es menos 0,9 migrantes, ahí cada 1000 habitantes, ¿no? Ahí lo que se calcula es, bueno, los que emigran y los que inmigran. Entonces, al ser negativa, quiere decir que todavía es más gente la que se va del Uruguay que la que viene, pero casi que está empatada, no llega a una persona cada 1000 habitantes. Bueno, la distribución de la población, nosotros ya sabemos que es urbana, principales zonas urbanas, obviamente, acá está por sexo. La tasa de mortalidad materna es una tasa interesante para ver cómo está la salud de tu país. Son 17 muertes cada 100.000 nacimientos vivos. Este indicador ha bajado en los últimos años, igualmente tendría que bajar más. La mortalidad infantil ha bajado drásticamente, sí ha bajado drásticamente, llegó a ser casi 14 niños que morían cada 1000 vivos. Y bueno, por suerte lo hemos bajado bastante, a 7,8. La esperanza de vida al nacer ha crecido muchísimo también, estamos en casi 78 años y la mujer ya superó los 80 años de esperanza de vida. La tasa de fertilidad, es decir, cuántos niños por mujer aproximadamente nacen en Uruguay, es 1,77, es decir, para llegar a lo que se llama la tasa de reemplazo, tendría que ser obviamente 2. Claro, la mujer tiene hijo por la pareja, ¿no? Entonces tendría que haber 2 para que lo sustituya. Pero no llegamos a 2. Esto ya nos indica que la población de Uruguay va a empezar a caer. Eso se calcula aproximadamente a partir del 2030. Bueno, tasa de prevalencia de anticonceptivos. ¿Alguien tiene idea qué es eso? ¿Saben lo que es? ¿Lo que quiere decir? No. Las chicas tampoco. Ana dice que no. Justina tampoco. Constanza tampoco. Bueno, miren. El porcentaje de mujeres en edad reproductiva, vieron que ahí toman entre 15 y 49, que están casadas o en unión y están usando, o cuya pareja está usando un método anticonceptivo de acuerdo con la fecha que se calculó. Y en este caso estamos hablando de un 80%. ¿Sí? Eso es bastante alto en comparación con el resto de los países latinoamericanos. Esto también puede explicar la baja tasa de fertilidad, la baja tasa de natalidad, es decir, explica un montón de cosas. En Uruguay los métodos anticonceptivos están sumamente extendidos y bastante accesibles. Hay países que tienen diferencias abismales con el Uruguay. Bueno, la fuente de agua potable, más o menos ya lo decía, en urbano 100% de la población, ¿tá? Incluso rural es 93%, pero como la mayoría de la población del Uruguay vive en las ciudades, estamos en un 99,7% de la población. Es un número de un país desarrollado. Gasto actual en salud, un 9,3%. La densidad de médicos, este es un dato que yo les decía que está bueno, hay 5 médicos cada 1000 habitantes y 2,8 camas de hospital cada 1000 habitantes. Eso en momentos como el actual cobra un protagonismo tremendo, conocer estos datos para saber hasta cuánto puede soportar.
VIH-Sida, 0.6% de la población y 14.000 personas en este momento que viven con VIH-Sida. Están las muertes, en este caso hay menos de 200 muertes por VIH-Sida. La obesidad, miren esto, 27,9% de tasa de prevalencia de obesidad en adultos. Estamos en el lugar 34 en el mundo. Esto no habla muy bien de nosotros. Niños menores de 5 años con bajo peso, es muy poquito, por suerte, pero debería ser 0, ¿verdad? Bueno, el gasto en educación, casi un 5% del PBI, 4,9%, igualmente está en el mundo en el lugar 69. Alfabetización, hace años que venimos con estos números, 96, 97, 98. La esperanza de vida escolar, este dato es interesante, el número de total de años de escolaridad entre primaria y terciaria que el niño puede recibir, ¿sí? Y más o menos en Uruguay andan 16 años, ¿sí? Esto es muy alto en comparación con otros países. Bueno, después tenemos la tasa de desempleo y después, bueno, ya termina y hay otros reportes, por ejemplo, del gobierno, de la economía. Voy a entrar acá para comparar con datos macro. El PBI, por ejemplo, las tasas de crecimiento de PBI, el PBI per cápita, cómo se compone ese PBI. Por ejemplo, en agricultura, ¿cuáles son los productos estrella? Y miren cuál es el primero que aparece. La celulosa. ¿Sí? Bueno, la carne, lógicamente, la soja, el arroz, el trigo, productos lácteos, pez, madera, tabaco y vino. Quiero ver si pedimos a alguien que haga los 10 productos que más vende Uruguay, a ver si se le ocurría poner el tabaco. Después, bueno, en industrias, la de procesamiento de alimentos, esto obedece también a los productos que exportamos, ¿no? Que son prácticamente todos alimenticios. Maquinaria eléctrica, ahí sí también los invito a que adivinaran previamente. Equipos de transporte, productos derivados del petróleo, en un país que no tiene petróleo. Textiles, bebidas. Algunas cosas son evidentes y otras parecen bastante raras. Bueno, la fuerza laboral, cómo se distribuye, la interna del país, el ingreso y el consumo de los hogares, los presupuestos, los impuestos. Vieron que Uruguay aproximadamente en el 2017 retuvo un 30% del PBI. Eso es bastante estándar. Más del 30%, eso se llama presión fiscal, se considera mucho, y mucho menos del 30% se considera como un país con poca presión fiscal. El 30% yo diría que está dentro de las medias de América Latina, por lo menos. Bueno, el déficit fiscal famoso que Uruguay tiene eterno, ¿no? Hace muchísimos años. Bueno, la inflación, las exportaciones. Acá, por ejemplo, pueden ver un dato muy interesante. ¿Quiénes son nuestros principales socios? ¿Quiénes nos compran más? Y nuestro principal socio son nuestros amigos chinos. Con casi una quinta parte de lo que produce Uruguay se lo lleva China, e inmediatamente está Brasil con 16,1. Después, muy lejos, está Estados Unidos y Argentina prácticamente con el mismo porcentaje. Acá hay una cosa muy interesante, porque yo les diría que hasta la década del 2000, Argentina era nuestro segundo comprador. ¿Y vieron? Está lejísimos. Y China, capaz que hace 20 años, no estaba ni entre los primeros 10 y ahora está primero. Eso también obedece al crecimiento de ellos, no solo a nuestra inserción en esos mercados asiáticos. Las importaciones, bueno, como ustedes imaginarán, lo que más dinero gasta Uruguay en importaciones es en el petróleo, ya sea refinado o crudo. Y bueno, después partes de vehículos, teléfonos celulares, bueno, cosas bastante comunes. Y acá, otra vez, ¿quiénes son nuestros mayores socios? Y observen lo que pasa acá. ¿Se dieron cuenta que son los mismos 4 países? Es decir, es como que, bueno, si tú me compras, yo te compro. Viene a ser algo así. Es como que estamos casados, ¿no? Acá simplemente cambia el orden. Argentina está tercero, Estados Unidos cuarto, pero después está China y Brasil. Y los porcentajes, increíblemente, son prácticamente los mismos. Bueno, las reservas de divisa y de oro. Uruguay tiene un montón de reservas hoy en día, está muy bien de reservas. La deuda externa es una de las más altas del mundo, per cápita hablando.
Bueno, después hay otras cosas. Acá, por ejemplo, energía, el acceso a la electricidad, todo lo que se produce. Miren la cantidad de información que hay, el petróleo, ¿sí? Las comunicaciones del Uruguay, es muy interesante. 1.150.000 líneas fijas. Y miren esto, teléfonos celulares, 5.170.000 líneas de celulares en un país de 3,5 millones de habitantes. Más de lo que somos. Casi el doble, es una cosa delirante, ¿no? Eso se explica por muchas razones. Ahora, hay muy pocos países en el mundo que tengan ese nivel per cápita, obviamente, ¿no? Per cápita. Bueno, el código país internet, .uy. Usuarios de internet, miren qué interesante, 2.225.000. Esto es a 2016. Yo supongo que debemos andar cerca de un 80% ahora, en este momento. Banda ancha, que tengan fija, ¿no? La banda ancha, estamos hablando de 1 millón de personas. Esto es el 2018. Bueno, después de seguridad, esto es una cosa que a los yanquis les interesa mucho, pero vieron que no hay tantos datos, ¿sí? En el caso del transporte, bueno, ahí cuenta un poquito cómo es nuestros aeropuertos, ferrocarriles, acá da pena, esto no tendría que ni estar, de los caminos, cuánto tenemos pavimentado y sin asfaltar. Esto, por ejemplo, si alguien quiere poner un negocio, es espectacular, porque de los 77.000 kilómetros que tiene Uruguay, tiene 7.000 pavimentados y le quedan nada más que 70.000 más por asfaltar. Las vías fluviales son pocas, bueno, los puertos, obviamente que figura solo el de Montevideo. Bueno, ¿qué les parece, chiquilines, estos datos que hemos manejado? Interesantes. ¿Vieron como decíamos al principio que si es por datos? Sí, datos no sobran, digo, no faltan. Exacto, exactamente. Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre solamente para terminar viendo algún otro país? A ver, ¿con qué país les gustaría cerrar? Esperemos que no sea Samoa Americana o Con Colombia. Anguila. Con Colombia. ¿Colombia les parece? ¿Hay más mociones? Porque, como dicen, en los años próximos, Uruguay. Y Ahí se sí, detrancó. sí, no, pero creo que decía Sí, con Colombia. Bueno, vamos con Colombia, a ver, ¿qué dice la CIA de nuestros hermanos colombianos? Bueno, la geografía de Colombia, más o menos, geografía no vamos a entrar, vamos con pueblo y sociedad. 50 millones de habitantes, ¿sí? Acá está el perfil demográfico. Vieron que acá ya las religiones, si bien el 79%, que el 80% son católicos, hay un porcentaje ya más interesante de protestantes, pero no es tan distinto a lo que puede pasar en Uruguay. Estructura Lo que por ya me edades llamó la atención fue la pirámide de población de Uruguay. de Colombia ese. Ahí está, vamos a chequear eso. Miren la de Colombia. También se está achicando en la base, pero no tanto como a la de Uruguay. O sea, para La de que... Uruguay entre el 20 y el 24 estaba en 1,5 Exacto, exacto. Claro, y porque eso acá está ya está calculado en millones de pasando el 2. personas. Sí, 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 sí. Sí. La forma de lejos es parecida. Ahora vamos a comparar con algún país de los que sea realmente una pirámide, pero vean que los colombianos tienen un perfil y van a tener los mismos problemas que nosotros. La edad media, ¿se acuerdan que la nuestra era 35? Ellos tienen 31. La tasa de crecimiento es también baja, pero llega casi al 1%. La tasa de natalidad era 15, pero miren, la tasa de mortalidad es de 5. Es mucho más baja que la de Uruguay. La tasa de migración es muy parecida a la de Uruguay. La población urbana, por supuesto que es menos que en el caso de Uruguay. Esto no me fijé en Uruguay, no reparé. La edad media de la madre para el primer nacimiento acá es bastante baja, 21,7 años. La mortalidad materna, 83, y mortalidad infantil, 12, ¿verdad? Ahí están mucho peor que nosotros. La esperanza de vida es 76, la nuestra era 78 con algo.
La tasa de fertilidad acá vieron que es casi 2, con lo que evidentemente la población colombiana falta mucho tiempo para que empiece a caer. No así la de Uruguay, que aproximadamente en 10 años ya arrancaría a caer. Los anticonceptivos es superior a la de Uruguay, ya supera el 80%, en Uruguay creo que era 79%. Los médicos, 2 cada 1000 habitantes, en Uruguay eran 5. O sea, tenemos más del doble de médicos en porcentaje, ¿no? Cada 1000 habitantes. En camas también estamos muy por encima de Colombia. VIH-Sida 0,4, en Uruguay era 0,6, si yo no me equivoco. No vayan ayudándome porque no estoy tocando de memoria. Obesidad tiene los mismos problemas que nosotros, ahí no hay diferencias. Pero vamos a irnos a la economía, a ver qué pasó. En economía, los datos también son bastante alentadores. La tasa de crecimiento ha venido creciendo, hasta ahí igual que Uruguay. Tiene menos PBI per cápita que Uruguay. Más o menos se reparte, ellos tienen mucho más industria que nosotros, un 30% de su actividad comercial es industrial, en nuestro caso servicios es lejos el sector, acá también, claro que es el doble que industria, pero en el caso nuestro es marcadamente volcado a servicios. Miren en agricultura qué es lo que exportan ellos, bueno, café creo que era obvio, pero miren el segundo, flores, los tipos exportan flores. Plátanos, obviamente, arroz, bueno, lo podemos llevar, tabaco, maíz, caña de azúcar, cacao, semillas oleaginosas, vegetales y camarón, ¿sí? Que es por demás interesante. Después, bueno, las textiles, lo mismo de siempre. ¿Qué más tenemos? La tasa de desempleo 9,3, un poquito más alta que la de Uruguay, pero andamos ahí bastante parecido. Los impuestos, ¿se acuerdan que en Uruguay era 30%? Bueno, acá es 26,5%, es decir, hay bastante más oxígeno, ¿sí?, para hacer cosas en Colombia que en Uruguay en este momento. Inflación bastante más baja que en Uruguay, si bien en Uruguay era menos de 10, pero estaba en 8, acá estamos hablando de 4,3 para el 2017. Ojo que estos son estimaciones, vieron que ellos les aclaran estimado, habría que ver cuáles son las reales. Y sus principales socios comerciales son Estados Unidos, y miren el segundo, Panamá. Eso lógicamente por un tema de proximidad geográfica. Y en tercer lugar está China. Y lo que exportan es más que nada petróleo, carbón, esmeraldas, café, níquel, bueno, las famosas flores y prendas de vestir. Cuando hablamos de las importaciones, ahí hablamos de que los tipos importan productos industriales, equipos de transporte, productos químicos, papel, combustible, electricidad, lo mismo que nosotros. Prácticamente lo mismo que nosotros, y se da lo mismo que se daba en Uruguay. El principal socio al que le exportan es el que le importan, que es Estados Unidos. Colombia y Estados Unidos tienen muy buena relación diplomática y comercial hace mucho tiempo. Pero miren lo que pasa con las importaciones. ¿Quién se coló segundo? Está China. Lógicamente que no es ni Panamá, que estaba acá, ni algún otro país. China, que acá era el tercero. Miren qué interesante, le exportan un 5%, pero le terminan comprando un 19% de todo lo que compran. Después está México, está Brasil y Alemania se cuela, eso también es interesante. Bueno, las reservas, que también están bastante bien, y alguna otra cosa más. ¿Qué les pareció Colombia? A ver. O sea, sacando el tema población, que obviamente son mucho más, esas cosas, está ahí con Uruguay, ¿no? Me parece. Sí, Yo no lo que estamos tan decía, lejos. claro, yo lo que decía Sí, antes de, o sea, cuando dije de elegir ¿cómo es? Colombia, lo dije por el tema de que en los años próximos se va a invertir más que nada en Sudamérica, en Colombia y Uruguay. Por eso quería saber un poquito la comparación. Pero es que yo creo que, no sé, va a ser un poco más la inversión por ahí, un poquito más en Colombia, por el tema de que hay más cantidad de población y menos, ¿qué más? Que no me sale ahora. Inflación, creo que era, por ahí. Sí, hay menos inflación, sí.
Y menos Es, impuestos bas- también, ¿no? es bastante parecida a la Uruguay y teniendo en cuenta también la diferencia de población que hay. Exacto, exacto, exacto. Exacto. Colombia tenía un gran problema, que era la guerrilla, ¿sí? Ese era el enorme problema para que muchas empresas decidieran irse a Chile o a Uruguay y no a Colombia. Ellos han solucionado, les diría que bastante, no quiero decir totalmente, pero bastante el tema de la guerrilla. Tienen el problema de los cárteles de la droga, de los narcos, que sigue siendo un gran problema para Colombia y sigue siendo una causa por la que un inversor europeo, un inversor estadounidense prefiere ir a Chile o Uruguay que a Colombia. Pero bueno, están trabajando en eso para, para poder erradicarlo. Es una lucha, se imaginarán, muy compleja, pero por lo menos están intentándolo. Claro, pero si te pones, o sea, imaginemos que el tema de la droga en Colombia no existiera. Ahí cambiarían las cosas. Ah, pero 180 grados. Por eso. Pero ¿qué pienso? Sí, 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 eso te lo puedo asegurar. Vamos a terminar con un país atípico, un país muy extraño para nosotros, que es India, ¿sí? Uno de los países más populosos del mundo, que según la estimación para mediados de este año va a tener 1.326 millones de personas, solamente superado por China, pero ya por muy poco y seguramente en muy poco tiempo lo pase, ¿sí? Sea el país más populoso del mundo. Acá sí los grupos étnicos son muy complejos. Miren la cantidad de idiomas que tienen, por ejemplo, ¿sí? De hecho, uno va viajando por regiones y el idioma va cambiando, si bien todos manejan más o menos el inglés, por un tema de la época que estuvo el Reino Unido ahí ocupando. Bueno, las religiones hay de todo, es una de las grandes características de India. Vamos a ver la pirámide de población. Miren lo que pasa. Ahora sí, ya casi es una pirámide, aunque vieron que ya empezó a tomar como una línea recta, hay, ¿no? De los dos lados acá. Eso obedece a que el país ha comenzado a desarrollarse y a medida que un país se desarrolla, siempre se empieza a dar esto que baja la cantidad de hijos que tienen las personas. Sí, claro, Constanza, es bastante similar. No ha empezado ese proceso como en Uruguay acá, ¿no? A transformarse en una especie de rombo, pero sí como que se ha detenido. Y eso obedece a que económicamente han mejorado. De todas maneras, el problema en India, el problema no, pero la característica es que por la religión también hay como una especie de obligación para tener hijos. Entonces, bueno, eso es lo que también promueve la natalidad. No vamos a entrar en ese tema, pero impacta, ¿sí? Impacta bastante. Bueno, la estructura de edad es una población en general, vieron que un 41% de la población trae entre 25 y 54 años, lo tenemos bastante claro ahí. La edad media es de 28 años, no llega a 30 años, es una población bastante joven. La tasa de crecimiento 1,1, ha ido bajando la tasa de crecimiento de India, llegó a niveles increíbles en la década del 90. La tasa de natalidad es de 18, es muy alta respecto a Uruguay, por ejemplo, y la tasa de mortalidad es más alta, evidentemente, que la de Uruguay. Miren, la tasa neta de migración es de 0. Sí, o sea, como que se van la misma cantidad de hindúes que de personas extranjeras que llegan a la India. Muy interesante ese dato. No hay mucha migración realmente. O sea, la mayoría de los hindúes que sale por el mundo sale a estudiar o a trabajar, no es que sale a buscar vida, ¿no? Lo mismo la gente que llega a la India. Nadie va a ir a buscar vida a India, si no vas con un trabajo o a estudiar, difícilmente elijas India como para ir a probar suerte, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo había manejado como para intentarse ir a vivir ahora el año que viene, pero no creo que esté en el top 50 de países a los que les gustaría irse a vivir. ¿O me equivoco? Exactamente. Justina no lo había pensado. Ana, Constanza, ¿lo pensaste, Madelón?
Yo sí lo pensé. Bueno, está, Madelón pensó irse a la India, así que ya está. Ya está. Después de esto, nos vamos. Nos vamos todos. ¿En qué lugar, Madelón? Porque el primero es Estados Unidos, yo lo sé, pero el segundo, El segundo país. sí. eh, Vietnam. Y después Mo, pensé, interesante. Chan, sí, qué desastre. Usted lo ha dicho. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, tasa de mortalidad materna es muy alto, 145 muertes cada 100.000 nacimientos vivos. La mortalidad infantil es 35,4. 35,4 es un disparate, es una barbaridad. La esperanza de vida al nacer no llega a los 70 años. La tasa de fertilidad, 2,35 niños. Esta es la clara muestra que el país va a seguir creciendo. Y miren qué pasa con los anticonceptivos. Apenas la mitad de la población en edad fértil utiliza anticonceptivos. Eso también explica lo anterior, ¿verdad? Bueno, está el tema del agua, VIH-Sida, 0,2% de la población, pero claro, 0,2% de la población en India implica que 2.100.000 personas tengan VIH-Sida. Bien. Miren esto, principales enfermedades infecciosas, es interesante, ¿tá? Grado de riesgo muy alto, alimentos o enfermedades transmitidas por el agua, diarrea bacteriana, hepatitis A y E, la fiebre tifoidea, algo que en Uruguay se vacuna, ¿verdad? Y está erradicado, allá es una de las principales enfermedades infecciosas. Leptospirosis, la rabia, o sea, uno lee esto y le parece que está mirando una foto de Uruguay de la década del 30, y estamos hablando del 2020, miren esto, 2020. O sea, uno no puede creer, dengue, ¿tá? Encefalitis japonesa, no tengo idea qué es, malaria, sí, eso sí, tienen un problema con la malaria. La obesidad es bajísima, ¿se acuerdan que Uruguay era el 20%? Bueno, ellos no llegan al 4% de la población. Niños menores de 5 años con bajo peso, casi el 40% de los niños tiene bajo peso. Esto muestra el enorme problema de pobreza que tiene India. Es una barbaridad. Estamos hablando que poco menos de la mitad de los niños de 5 años o menos tiene bajo peso. Esto es una barbaridad. El gasto en educación es bajísimo, al lado del de Uruguay, por ejemplo, que es casi 5. Pero acá, ahí tienen, por ejemplo, la alfabetización, es un 74%. Pero hay otra cosa que quiero detenerme. Hombres 82 y mujeres 65. En Uruguay o en Argentina generalmente es al revés. Las mujeres son más alfabetas que los hombres, por lo menos en los últimos años. En la India sigue preexistiendo ciertas conductas machistas, ¿tá? Para que el hombre se eduque más que la mujer. Estamos hablando del 2020, ¿verdad? En este caso, 2018, igual no deja de ser una barbaridad. La esperanza de vida escolar, que en Uruguay era de 16 años, en India es de 12. Y ahora empezó a cambiar. Miren, la mujer es un año más, pero apenas, prácticamente están igualados. El desempleo es altísimo, esto es el desempleo de los jóvenes, ¿no? Ojo que en Uruguay también es alto el desempleo de los jóvenes, un 22,5%. Después, bueno, si vamos a economía, los números de India son una barbaridad por el tamaño que tiene, ¿no? Ahora, si uno va a PBI per cápita, ahí es muy bajo el PBI de India. Uruguay estaba en $50.000 per cápita aproximadamente, y India está en 7.200. Para que tengan una idea de las diferencias abismales que hay. Vamos a ver el tema de la agricultura. Más que nada la agricultura no, miren la fuerza laboral de India, 521 millones de personas. Y miren cómo se distribuyen, 47 en la agricultura, 22 en la industria y 31 en servicios. Hay una tasa de desempleo muy parecida a la de Uruguay, de 8,5%. Población bajo la línea de pobreza, más de la quinta parte del país está bajo la pobreza. ¿Qué más tenemos? Impuestos, 9% del PBI, 30% Uruguay, 26% Colombia. Acá no llega al 10% los impuestos que se cobran. También ahí uno puede entender por qué tienen esos niveles de pobreza tan grandes. Es porque el gobierno no redistribuye riqueza prácticamente. Tienen el mismo déficit fiscal que Uruguay, prácticamente. Y la inflación es bajísima, bajísima.
es más baja incluso que la de Colombia. Las exportaciones más grandes de ellos son a Estados Unidos y después a los Emiratos Árabes, Hong Kong y China. Y las importaciones son de China, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Suiza. También vieron que se da lo mismo, casi siempre el país que más le vendés es al que más le comprás. Bueno, las reservas, obviamente es un país muy grande y tiene muchas reservas. Bueno, algo que les haya llamado la atención de India, algo que les haya sorprendido. No realmente, lo conozco muy bien. Bien. Me gusta. No No, me la gusta verdad que a mí el- tampoco. Creo que ya era bastante, o sea, no sé si bastante, pero era más o menos claro los números de India. A mí me llamó la atención lo de las enfermedades Sí, y la alfabetización de hombres y mujeres. bien, bien. Sí, es llamativo, es llamativo. Bueno, la idea que yo quería y que quiero que lo hagan y lo vamos a trabajar en el parcial es que así busquen 10 indicadores que a ustedes les gusten y 10 países que a ustedes les gusten y así poder compararlos, ¿no? Vieron que nosotros nos detuvimos en algunos, pero hay un montón más. Acá nosotros vimos 2 páginas, no entramos a la del Banco Mundial, Madelón mandó otra página ahí. Así que esa es un poco la idea. Insisto, lo que yo quiero es que ustedes puedan acceder a la información y ustedes hacerse sus propias conclusiones y no que otro imponga sus conclusiones porque lo está interpretando y es subjetivo. Yo quiero que ustedes accedan a los números, que accedan a los mismos números en varios lugares, cosa para contrastar que todo está más o menos igual, y después que se armen su propia conclusión de las realidades y no que escuchen a alguien que dice que tal país está peor o está mejor, o que nosotros estábamos peor o estábamos mejor. No, no, vayan y miren los números y ustedes determinen si eso es así o no es así. La clase que viene, chiquilines, vamos a trabajar con los indicadores de desempleo. Por favor, no se olviden de dejar estos 10 indicadores de los 10 países en el cuaderno. Y la clase que viene empezamos con mercado de trabajo y los indicadores de mercado de trabajo tienen un repartido allí. Y hasta ahí vamos a cortar la mitad del año. Seguramente lo de desempleo, lo de mercado de trabajo, perdón, nos lleve 2 clases, la semana que viene y la otra. Y ahí ya vamos a tener espero yo, una idea más real de cómo vamos a seguir. Así que todavía no pensé en el parcial de economía, sinceramente, y como tienen el de contabilidad, me parece que el de economía lo vamos a dejar para después de vacaciones, así no se les suma uno arriba del otro. ¿Tá? Como siempre, cualquier duda, me escriben, y bueno, sigan leyendo, no tienen mucho para leer, hagan este trabajito de los 10 indicadores, y bueno, y la seguimos. Había Agus, creo que me quería hacer una consulta. Para que dejo de grabar, si no hay más dudas de la clase. No, si te la puedo hacer a privado, mejor.